En Chile, en la segunda mitad del siglo XIX, comienzan a aparecer imprentas semimecánicas que se van de a poco, digamos, tornando más industriales en el avance hacia el fin de siglo. Por otro lado, la Guerra del Pacífico significa para Chile un nuevo posicionamiento económico, ¿cierto? Cuando se transita del siglo XIX al XX, Chile se encuentra en el concierto internacional, digamos, en un buen momento, ¿cierto? A partir de este modelo exportador de materias primas. Ello permite que, entrado el siglo XX, pasemos del modelo de la imprenta decimonónica y de pequeños talleres artesanales semi-mecanizados a un modelo de empresa editorial, ¿cierto? Que gestiona publicaciones. Mientras Zigzag y Sucesos llegaban, digamos, con un sistema de distribución a todas las regiones del país, publicaciones como las Liras Populares, por ejemplo, que eran pliegos de cordel o pequeños dípticos o revistas, comienzan a ser parte del imaginario popular que se va construyendo a través de publicaciones que se editan e imprimen con muy pocos medios, ocupando recursos como los tipos móviles, las viñetas y los grabados populares propios de la cultura decimonónica. En Chile el fenómeno editorial, que se da a principios del siglo XX, si bien se inició antes, se construye a través de la emergencia de publicaciones literarias y culturales que van dirigidas a un segmento de élite, cierto, más ilustrado. Es así como a partir del siglo XX surgen revistas, por ejemplo, como Luz y Sombra, La Ilustración o La Lira Chilena, digamos, que evidencian una fuerte deuda con este estilo que es muy ornamental y poco funcionalista. Así también vemos etiquetas, logotipos, envases de producto y también carteles, ¿cierto? Que se facturan en ese periodo, que también responden a esta impronta burguesa, ¿cierto? Que fue el modernismo o el Art Nouveau, que también se vincula mucho con lo que en Chile se denomina la Belle Époque chilena, que tiene su mirada puesta en los referentes europeos y especialmente en el referente francés. Durante la segunda revolución industrial se produce un fenómeno de gran interés que es poner en cuestionamiento la estética de la revolución industrial, mecanizada, sistematizada, que genera productos en serie idénticos entre sí, frente a otra mirada que propugnan personajes como William Morris, digamos, que proponen volver y restaurar los oficios tradicionales, es decir, producir objetos de diseño, objetos decorativos de forma manual, eh, para acercar los oficios a la producción industrializada de la segunda mitad del siglo XIX. Emerge un estilo burgués que calza perfectamente a la medida de lo que entendemos hoy en día como cultura burguesa, que es el estilo Art Nouveau, que se da con mucha fuerza en Francia, en países como Bélgica, y que también tiene su versión hispana, ¿cierto?, en España con el nombre de modernismo, con autores como Jules Cheret, ¿cierto?, que se considera el padre del cartel moderno, Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, ¿cierto?, que es un afichista que introduce a la mujer como objeto sexual, ¿cierto?, dentro de su vasta producción. Además de Alejandro Foré, un ilustrador clave en lo que es la conformación de un incipiente diseño gráfico chileno es Luis Fernando Rojas, que incluso parte con anterioridad a Foré. Rojas publica por primera vez un trabajo en el Correo de la Exposición, que fue digamos, una tarea importante, dado que Rojas, digamos, recibe un encargo que tiene que ver con la Exposición Internacional de Santiago, que se desarrolló en 1875. A partir de ese momento en que Rojas no supera los 20 años, comienza a trabajar en prensa satírica, haciendo grabados litográficos, retratos, ocasionalmente también trabajos publicitarios, y crea además su propia revista, que va a llamarse la Revista Cómica, que es una publicación impresa en litografía, ¿cierto? Y dada la alta demanda que va a tener Rojas en ese periodo, estamos hablando de fines del siglo XIX, dada la escasez de dibujantes e ilustradores litógrafos, Rojas comienza a recibir muchos
Mauricio Amster es una persona que de alguna forma eh, construye un relato de Chile siguiendo o siendo una especie de relevo del trabajo que hicieron ilustradores, impresores y editores como Luis Fernando Rojas, Rafael Jover, Narciso Desmadril, Recaredo Santos Tornero, Manuel Rivadeneira. Es una especie de continuador de esta construcción de un imaginario republicano que comienza con Amster a prolongarse y desarrollarse y modernizarse, ¿cierto?, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Amster fue una persona que trabajó con muchas editoriales, Cruz del Sur, Orbe, Zigzag, Editorial Universitaria, entre otras. Y este trabajo quedó plasmado en una producción de por lo menos 500 libros. Y se trata de un diseñador editorial y también experto en conocedor de la tipografía, ¿cierto? Que también, como Luis Fernando Rojas, se vinculó a la intelectualidad, participando, digamos, en el diseño de publicaciones de diferentes temáticas políticas, históricas, ¿cierto?, antropológicas, etcétera. Conectando también a Rojas con Alejandro Foré, es importante consignar que ambos tuvieron perfiles de directores de arte. Si bien su fuerte era la ilustración, eran artistas gráficos, ¿cierto? Ambos desarrollaron labores también de composición de revistas o derechamente aparecen en estas publicaciones como director artístico, lo que de alguna manera evidencia o anticipa lo que va a ser este perfil de diseñador gráfico moderno que actualmente trabaja en agencias de publicidad, en agencias de diseño, ¿cierto?, o en consultoras. Un encargo importante que recibe Rojas es el libro Álbum de la Gloria de Chile, que le encarga su amigo Benjamín Vicuña Maquena. Es un libro de 2 tomos, muy complejo, que de alguna manera sigue o se transforma en un relevo de las publicaciones que habían hecho anteriormente Narciso Desmadril, por ejemplo, o Manuel Rivadeneira, ¿cierto? Es la construcción de un imaginario republicano, en este caso basado en el éxito económico, podríamos decir, que significó esta guerra del salitre. Rojas también tuvo su propio taller litográfico y a partir del siglo XX comienza a perder protagonismo a propósito de la importancia que comienza a adquirir la fotografía, que comienza a, de alguna manera, desplazar la ilustración tipográfica. No obstante, Rojas igualmente trabajó con el seudónimo de Marius, por ejemplo, en la revista Zigzag, también trabajó en la revista Correvuela y en la revista El Peneca. Ya entrados los años 60, o los largos años 60, como se conocen, se producen en Chile algunos cambios importantes. Por ejemplo, llega al país la impresión offset, se fundan las primeras escuelas de diseño, algunas de ellas incluyen la especialidad de diseño gráfico, y gente como Mauricio Anster, por ejemplo, sigue vigente en el mercado editorial. No obstante, en este periodo comienzan a generarse otro tipo de señales. El afiche que había tenido una importante cabida en los medios, encuentra una especie de clímax durante la Unidad Popular y el discurso es distinto, ¿cierto? Es un discurso más ideologizado, ¿cierto? En el tipo de producción que vamos a ver en los años 70, sobre todo durante el gobierno socialista, digamos, aparece o se consolida, ¿cierto?, una nueva estética que combina el discurso del Este o las ideologías del Este con citas al pop, con citas a la cultura popular, con citas al cómic, al cine, ¿cierto? Y en ese sentido, los años 70 se comienza a producir en el ámbito del diseño gráfico, especialmente en el ámbito editorial y en el cartelismo, digamos, un cambio interesante que va a conformar un imaginario muy propio y particular de ese corto periodo o los 1000 días de Allende, como se le llama. A fines de los años 60 se produce la reforma universitaria, que va a producir cambios estructurales en varias universidades chilenas y por otro lado va a permitir la modernización de programas
lo que va a generar la fundación de las primeras escuelas de diseño profesional en Chile. Así surgen en la Universidad de Chile y en su sede en Valparaíso los primeros departamentos, y en la Universidad Católica también la fundación de la Escuela de Diseño. Con la fundación de estas primeras escuelas y departamentos de diseño surge una primera generación de diseñadores que van a transitar, ¿cierto?, de el modelo socialista de la Unidad Popular, ¿cierto?, al modelo neoliberal, ¿cierto?, que van a imponer los Chicago Boys, ¿cierto?, en la dictadura de Pinochet. Se comienzan a gestar en Chile como dos miradas que no eran antagónicas. Una mirada más racionalista, ulmiana, ¿cierto?, más tecnológica, más con pretensiones más científicas y más vinculada al diseño de productos, que es la de Von Siep, frente a otra estrategia o práctica o forma de hacer diseño que era la que venía desarrollando la oficina de Vicente Larrea o gente como Luis Albornoz, que tenía, digamos, una mirada más expresionista, más ligada a la cultura. En los años 80, sobre todo en la transición que se produce de la dictadura, ¿cierto?, al gobierno de la concertación, el diseño gráfico va a comenzar lentamente a despegarse de este modelo más funcionalista, más racionalista. Cuando llegamos ya al gobierno de Elwin, el diseño gráfico se transforma en un actor relevante como estrategia para reposicionar a Chile en el marco internacional. Y una importante oportunidad para eso va a ser la Expo Sevilla de 1992, donde de alguna manera el diseño gráfico, la visualidad van a reemplazar a la poesía como denominación simbólica del país. La marca país, que es la unidad máxima del branding, se torna relevante a partir de la década del 90. Ya no solo las empresas, productos y servicios demandan de imágenes de identidad, también personajes públicos, regiones, ciudades, países van a recurrir al diseño como una herramienta estratégica para posicionarse en los mercados a través de la creación de imágenes de exportación. Una forma como los países se exhiben o presentan al mundo como mercancía son las exposiciones internacionales, ¿cierto?, que partieron en 1851 y se proyectan, digamos, al siglo XX, siendo una vitrina internacional que permite, ¿cierto?, dar cuenta de la identidad y de la cultura de un país. Y en ese sentido, Chile justamente, con la vuelta a la democracia, necesitaba un espacio, una vitrina, para posicionarse como una marca que se alejaba, ¿cierto?, de un pasado, ¿cierto?, bastante complicado. Y en ese sentido la Expo Sevilla 92, ¿cierto?, funciona como la vitrina ideal para proyectarse hacia el futuro. Un tema que es relevante es que a partir de los primeros gobiernos de la concertación se comienzan a introducir nuevos identificadores gráficos para ministerio, para secretaría, para centros culturales, que van a apelar a una estética orgánica. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, la marca del PPD, ¿cierto?, construida en base a tres trazos y no en tres jinetas. Entonces se comienza a, tal como la dictadura buscó erradicar vinculaciones con la estética de la Unidad Popular, la concertación va a operar de la misma manera, es decir, alojémonos de los símbolos patrios tradicionales y refundemos una nueva identidad para esta nueva democracia inspirada en los colores, en lo orgánico, en la estética que no es empresarial, eh, en modelos vinculados a lo artístico, a lo pictórico, y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo interesante es el del Banco BCI, que buscó desligarse de la imagen rígida propia de las entidades financieras que, que planearon en Chile, sobre todo en los años 70 y 80. Y lo interesante del BCI es que se construye eh, un isotipo en base a el trabajo, por ejemplo, de Joan Miró, es que la eficiencia
no necesariamente tiene que ser aburrida, seria, grave. La eficiencia también puede ser alegre. Es un logo, un identificador gráfico que de alguna manera se despeina e introduce una nueva manera de comunicarse con los clientes. Irrumpen los medios digitales, por lo tanto, cada vez más las herramientas de diseño, ¿cierto?, comienzan a ser más accesibles, eh, lo que va a permitir que se vayan, sobre todo ya a fines de los años 80 y cuando ya entramos al cambio de gobierno, digamos, eh, un acercamiento o una recuperación de ese expresionismo que había sido propio, ¿cierto?, de el gobierno de Allende, digamos, y también de los años 60. El computador, por ejemplo, te permite, el undo famoso, te permite cometer un error y borrarlo inmediatamente. Cuando trabajabas de forma manual, ¿cierto? Si cometías un error, ¿cierto? O un descalce, o te corrías un par de centímetros en la transferencia de una letra Z al papel, tenías que hacerlo de nuevo. No tenías otra opción. Entonces se produce una compresión del tiempo y en ese sentido una lógica, ¿cierto?, que baja los costos, van a ser reemplazados paulatinamente por esta nueva pizarra mágica que se construye a partir de mapas de bits, ¿cierto?, de representaciones de la realidad a través de vectores. El año 84 salen los primeros modelos Macintosh y a Chile llegan bastante temprano y se comienzan a incorporar en agencias de publicidad y en agencias de diseño, y también se comienzan a introducir en escuelas de diseño o arquitectura como herramienta para disciplinas proyectuales, y poco a poco, ¿cierto?, estas herramientas van a ir generando nuevas formas de hacer. Digamos, lo que ha primado es la práctica y el uso de los computadores, digamos. Sobre todo en ese periodo y en los 90 se produce, digamos, una cierta discusión a propósito de que el computador también limita, si bien ahorra tiempo, también limita. Sobre todo limita en el pensar, en el hacer, en el desarrollar una producción un poquito más matizada, con una mayor reflexión. Creatividad de los diseñadores locales, también, ¿cierto?, el acceso a estas herramientas que van mejorando, digamos, permite hacer productos cada vez más atractivos. Y eso se ve en memorias institucionales de empresa, ¿cierto?, donde los diseñadores comienzan a mostrar, ¿cierto?, su trabajo a través del uso también que van de recursos complementarios a lo digital, porque se va produciendo cada vez una mayor integración entre lo que es el uso del computador en tu oficina, ¿cierto?, y los servicios que te entrega la industria de la impresión. La industria de la impresión se va poniendo al día y eso va a permitir que tú vayas generando, en el caso de las memorias, ¿cierto?, diseños muy arriesgados en que usas cuños, folias, barnices especiales, retoques fotográficos imposibles, incorporación de fuentes tipográficas a gran tamaño, utilización de varios papeles, ¿cierto? Porque la visualización en la pantalla te permite tener un producto muy cercano, ¿cierto?, a lo que vas a obtener en la imprenta, cosa que antes era muy difícil de hacer a través de maquetas. De alguna manera, eh, esta distinción entre alta cultura, ¿cierto?, y baja cultura comienza a desaparecer. Y ese es un fenómeno propio del posmodernismo. El diseño moderno, el diseño racional, que imperó durante buena parte del siglo XX, desechó este tipo de visualidad espontánea. Un fenómeno importante de estos últimos años, que se comienza a dar en el cambio de siglo, es la mirada del diseñador profesional, entre comillas, hacia el grafismo urbano popular. Entonces hay ahí una base, un sustrato vernacular que de alguna manera alimenta, ¿cierto?, a una producción actual que está vehiculada por lo digital y no por lo manual. Y lo interesante es que el grafismo popular, ¿cierto?, recupera el trazado manual
y los diseñadores gráficos o profesionales transfieren, ¿cierto? Esa forma de expresión espontánea, ¿cierto? A los medios digitales y al lo que es el ámbito del diseño y las comunicaciones. En esta línea de rescate de la gráfica popular, un primer trabajo importante es el que hacen el José Soto y Tono Roja en su trabajo para tipografía.cl, donde rescatan tipografías urbano-populares trazadas a mano. Más adelante, Manuel Córdoba desarrolla un interesante trabajo de campo que plasma en el libro Modesto Estupendo y posteriormente en el libro Micros. Y más adelante, y más ligado, digamos, a un tipo de diseño vinculado con la empresa, Piedra Rabeneira, ¿cierto? Utiliza la visualidad. Cabe destacar que dentro de una historia del diseño, ciertamente este tipo de manifestaciones tiene un lugar ganado. Se trata de una práctica que de alguna manera se acerca a esta especie de trauma que tenemos en Chile, digamos, por el preguntarnos si tenemos o no referentes identitarios o culturales. Y creo que este tipo de prácticas de alguna manera ayuda a llenar este vacío y ayuda también a construir un diseño que es mucho más inclusivo. Se va a generar una reflexión y una traducción a alfabetos tipográficos que van a ser realizados a través de programas digitales por diseñadores gráficos. Y este fenómeno se empieza a producir con el cambio de siglo. La revalidación de la ilustración es también un fenómeno importante que se comienza a dar en Chile estos últimos años, no solo en el ámbito de la ilustración impresa, del medio editorial, sino también en el mundo audiovisual. Y otro tema que me parece importante destacar es que de alguna manera en el diseño se empieza a generar una mayor reflexión y eso permite también que se comiencen a generar estudios sobre la historia del diseño. En Chile, hasta fines del siglo XX, mayoritariamente los alfabetos y fuentes tipográficas se importaban, ¿cierto? Eran traídos por imprenta, casas editoriales, y básicamente no existió en Chile una tradición de tipógrafos, ¿cierto? Que diseñaran fuentes para impresos o fuentes para pantalla. Con la aparición de las tecnologías digitales y de programas como FontLab o Fontographer, ¿cierto? Surge en Chile una primera camada de diseñadores que se especializan en el diseño de alfabetos tipográficos. Y además de eso, surge con fuerza un área de especialización del diseño gráfico que es el diseño de información. Y en Chile, digamos, se comienza también a generar una generación nueva de diseñadores que comienzan a trabajar en sistemas de señalización de alta complejidad, en el desarrollo de pictogramas, en el desarrollo de señaléticas con estudios y testeos previos. Y también como herramienta de comunicación, la infografía, sobre todo en periódicos y también ahora en medios digitales, se ha transformado en una herramienta súper importante para comunicar en la escena chilena del diseño. En Chile surgen publicaciones sobre diseño que son muy esporádicas. La primera es de 1968, después se publica la guía gráfica, la revista de gráfica diseño, después la revista Diseño, que es la que tiene mayor impacto especialmente en los años 90. Y ya entrado el siglo XX, la revista Diseña, revistas especializadas en diseño y también publicaciones que den cuenta de la historia de este quehacer profesional. En Chile las primeras publicaciones sobre historia del diseño gráfico, propiamente tal y no sobre historia de la imprenta, surgen en el siglo XXI. A partir de historia del diseño gráfico en Chile, cartel chileno, puño y letra, historia de la imprenta en Chile, un grito en la pared,
historia del afiche chileno, ¿cierto? Se comienza a generar una corriente que va a ir creciendo y que va a ir dando paso cada vez más a investigaciones que van a adquirir un carácter más monográfico. Prueba de ello es que, por ejemplo, hoy día se está estudiando el cartel en dictadura, se ha estudiado también el cartel durante el periodo de la Unidad Popular. El diseño gráfico es una disciplina que sigue vigente. No obstante, debe compartir espacio con nuevas modalidades que están surgiendo al interior de esta disciplina proyectual, como es el diseño estratégico, el diseño de servicio, el diseño de interacción, el diseño de experiencia, el diseño de indumentaria, el diseño de información, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño gráfico de alguna manera se ha tenido que ir acomodando a este nuevo escenario. Y en lo personal me parece que para que este tenga una proyección al futuro, debe tener un giro hacia lo interdisciplinar, hacia una mirada estratégica. Por otro lado, entenderse como un proceso que requiere la ideación de algo, su proyectación, su construcción, su venta, su consumo y su desecho. O sea, entender que el diseño gráfico y el diseño en general es un proceso que tiene que tener una mirada interdisciplinar. En el caso de Latinoamérica, el diseño como disciplina proyectual, ¿cierto? Se comienza a desarrollar especialmente en la década del 60 y el término diseño se comienza a transformar en un concepto recurrente recién a fines de los 60. Se institucionaliza a partir de ese periodo. Entonces podríamos decir que en Chile el concepto de diseño como lo entendemos hoy en día reconoce una historia de aproximadamente 40 o 50 años. Si queremos rastrear los orígenes del diseño o establecer un punto de partida, hay que analizar dos vectores. Uno es entender el diseño como práctica y otra es entender el diseño como una disciplina institucionalizada. Si lo entendemos como una práctica, el diseño podría haber aparecido en la prehistoria. El diseño podría haber aparecido con la invención de la imprenta y los tipos móviles, o el diseño podría haber aparecido durante la segunda revolución industrial. Si lo entendemos como una disciplina proyectual, en un sentido más estricto, el diseño parte a partir de la segunda posguerra, cierto momento en que después del hito que fue la Bauhaus se fundan las primeras escuelas de diseño en Estados Unidos y en Europa. Dentro del mundo del diseño hay varias opiniones o miradas que tienen que ver con la forma en que hacemos diseño. Algunas con mayores matices, otras con menos matices. Sin embargo, hay como dos posturas que asuman con mayor nitidez. Una postura tiene que ver más con el diseño gráfico y también con las prácticas artísticas, que sostiene que el diseño tiene que estar de alguna forma eh, basado en la intuición del diseñador, que rescata mucho los procesos de inspiración, los procesos creativos, eh, vehiculados siempre para producir, ¿cierto?, un objeto que va a ser reproducido y que tiene un cierto entronque con lo que se llama diseño de autor y también una mayor vinculación con lo que llamamos estilo. Por otro lado, hay diseñadores que sostienen que el diseño debe ser invisible, que lo importante en el diseño es la función, no la retórica. Y ahí hay una forma de hacer diseño que está basada en metodología, en testeos, en recibir el feedback de los usuarios, es decir, un diseño que está centrado en el usuario. Y ese tipo de diseño se da principalmente en el diseño de producto, en el diseño de información, donde se hace súper necesario que haya una estrategia previa antes de llegar, ¿cierto?, a la pieza definitiva. Me parece que ambas miradas son válidas y depende del encargo, ¿cierto? Hay ámbitos más vinculados a la cultura, donde puedes desarrollar, ¿cierto?, un trabajo más expresivo y más intuitivo, y hay otro tipo de encargo, ¿cierto?, o trabajos donde se hace súper necesario eh, utilizar algún tipo de metodología o procedimiento, digamos, que valide el proyecto.
A mí me parece que llegar a un consenso en torno a cuando parte el diseño gráfico de forma taxativa me parece que es una discusión estéril. A mí me parece que el diseño gráfico es una práctica moderna que tiene que ver con una economía de mercado y con la posibilidad de la reproducción en serie, es decir, algo que surge con la modernidad. Si hacemos una especie de mirada retrospectiva del diseño chileno en los últimos 100 años, nos vamos a dar cuenta que siempre ha habido o estado presente la influencia de los referentes internacionales, ¿cierto? Sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, los referentes europeos, y después, digamos, la presencia de la estética del consumo estadounidense. Y eso lo vemos en diseño de libros, en diseño de marcas, de envases, etcétera. Y hay una tensión, un conflicto, una suerte de hibridación que se produce, lo que hace que sea difícil hablar de una identidad propia del diseño chileno. Eh, eh, Incluso a lo mejor no tiene sentido, ya que somos una cultura híbrida, ¿cierto? Eh, y nuestras prácticas culturales, nuestras construcciones sociales también responden a esa lógica. Incluso hay quienes sostienen que no tener identidad, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Una forma de identidad. Yo diría que el diseño gráfico chileno tiene momentos en que hay una búsqueda de una suerte de visualidad propia. Todos los países tienen particularidades y una historia del diseño gráfico en Chile también tiene su especificidad. Este es un país con un sello, con una impronta propia, y el diseño gráfico de alguna manera es una forma de testimoniar la historia de la cultura material de este país. Han ocurrido acontecimientos políticos, sociales, económicos, transformaciones en la población, y de alguna manera las piezas de diseño gráfico son testimonios concretos de estos cambios que ha sufrido el país. Por lo tanto, me parece que profundizar en la investigación sobre esta actividad se torna relevante. Más allá del debate respecto al si el diseño gráfico chileno o el diseño chileno tiene o no tiene una identidad propia, eh, me parece más importante destacar que el diseño gráfico está inserto dentro de un país con una idiosincrasia particular, un país donde han ocurrido fenómenos políticos, culturales, económicos, sociales propios, y eso mismo hace que existan y hayan existido actores, protagonistas, ¿cierto?, de esta historia, que han construido una particular forma de hacer diseño. Y en ese sentido, me parece que una historia del diseño gráfico en Chile tiene su particularidad, tiene su especificidad, y por eso mismo vale la pena relatarla.